escuchan. Estamos empezando la transmisión y le doy la bienvenida. Este es un espacio en donde los coautores del libro disruptivo, que fuimos 29 exalumnos de la IAC o profesores, escribimos un libro que llamamos Disruptivo. Se podría decir que es un libro de profecías porque lo empezamos a escribir en el 2019 y muchas de las cosas que dijimos en ese libro están sucediendo hoy. Nosotros tratamos de aportar un método disruptivo para vivir lo que estamos viviendo, que nosotros le llamamos el oleaje digital, que las empresas y las personas que no hicieran nada, eso se podía convertir en un tsunami. Bueno, pues no fue tsunami, pero sí fue pandemia. Entonces, los 29 coautores hemos estado hablando de este proyecto, del libro, cada quien su capítulo. Y yo que fui el curador de este libro, a mí me tocó al final. Yo soy el último de los disruptivos en hablar de su capítulo. Entonces, para mí es un gusto enorme que estén aquí. Les doy la bienvenida. Esta es la cortinilla de inicio. Dura un par de minutitos para que nos conozcan. Esta es la IAC, la Academia Interamericana de Coaching, cuyo foco es la transformación humana organizacional. Entonces, ese es el video. Muy bien. ¿Ahí estás, Dani? Aquí estoy listo. Muy bien, te toca. Bueno, esta es ya la última charla de esta serie de coautores del libro de Disruptivo. ¿Y quién mejor para cerrar este ciclo de charlas con el fundador de AYAC, Enrique López Los Ríos? De él ha surgido toda esta idea, primero de formar una academia que forma no solamente coaches, sino también forma líderes. Tengo el gusto de conocerlo desde hace ya 18 años. Cuando lo conocí aquella primera vez, cuando estaba yo trabajando en el corporativo de recursos humanos, pero en el corporativo de Office Max, una empresa que sigue existiendo. Trabajó algunos proyectos para nosotros y yo decía, yo quiero ser como él. Sí, después me invitó a trabajar con él en algunos proyectos de consultoría y ya desde entonces él ya hacía mención del concepto de coaching. Y en 2006, no es cierto, por ahí del 2005 me comentó, Dani, vamos a cambiar todo nuestro concepto para formar coaches principalmente. Y es por eso que desde aquel entonces, desde el año 2006, nos hemos dedicado a formar primero coaches. Después el concepto fue formar líderes coaches. Y bueno, pues puedo decir con todo orgullo que Enrique ha sido uno de los grandes referentes del coaching, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Una persona que cada vez aprecio más, una persona que admiro, una persona que se ha convertido no solamente en un mentor, en un coach, sino también en un amigo. Y pues aquí va a estar con nosotros en esta primera hora compartiéndonos parte de su capítulo que se llama Mapa para la Reconfiguración Disruptiva. Pues Enrique, te cedo los micrófonos. Bienvenidos a tu espacio, a que es esto que quieres compartirnos, esto que ha sido tu legado, parte de tu legado en solo un capítulo y que nos vas a compartir la siguiente hora.
Pues muchas gracias, Dani, por esa presentación tan hermosa. Lindo ver a mis alumnos aquí, mis alumnos candidatos a coaches, candidatos a másters. Y bueno, pues de repente me di cuenta que era el último de los 29. Eso quiere decir que hemos tenido un año intenso en donde los miércoles de coaching, que ya es un clásico de la IAC, ¿no? Cuando dices miércoles de coaching te refieres a la IAC, en donde desde el 2017 o antes, tal vez desde el 2015, nos reunimos en línea con toda la comunidad que está distribuida en América y en Europa. Entonces, lo hemos ido perfeccionando, cada vez lo hacemos mejor. Y sabemos que la intención de este miércoles de coaching es hacer networking, es vernos las caras, es escucharnos. Y semana tras semana, ya con esta es la semana número 30 que hemos hecho el programa, no, 32, la semana número 32 consecutiva, a partir de febrero, haciendo este programa de miércoles de coaching, en donde uno de los disruptivos presenta su capítulo. Y hoy pues me toca a mí, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, con muchas ganas, con mucho deseo de estar frente a estas cámaras hablando de mi capítulo. El propósito es proponer un mapa de ruta. Mapa que no sé si se han dado cuenta que mapa quiere decir María Antonieta Pacheco. Es un acrónimo que quiere decir María Antonieta Pacheco. Como simbólico decirle mapa, ¿no? Como a ella no le gusta que le diga Antonieta, pues le digo mapa, mi mapita, mi mapacha, ¿no? Bueno, eso tampoco le gusta. Nunca se lo he dicho, entonces no voy a empezar ahorita, ¿verdad? Entonces, este mapa de ruta es para la reconfiguración de personas, líderes y organizaciones que, como vieron en el video, ese es nuestro foco de la IAC y de su comunidad. Convertirnos en grandes personas, grandes líderes, grandes coaches y grandes organizaciones. The great coach, the great leader, the great company. Esa es como que nuestra misión de existencia. Y estas personas que tienen este deseo de expansión y que deciden transitar hacia un mundo digital, o sea, que estén o que quieran transitar en un mundo digital que es disruptivo por naturaleza. Cuando este grupo nos reunimos en el 2019 y que tomamos esta palabra disruptivo como el leitmotiv del libro, que después fue su nombre, entonces lo que decíamos es que el mundo estaba cambiando a una velocidad espeluznante. O sea, siempre hemos dicho eso, desde que tengo uso de razón, decimos lo mismo, que el mundo cambia muy rápido, pero en verdad estaba en el año pasado cambiando a una velocidad impresionante. Entonces, nuestro argumento era que los modelos educativos, los modelos de liderazgo, los modelos de coaching y el modelo empresarial en sí mismo no estaban funcionando. Necesitaban líderes disruptivos, así fue como le llamamos en esa época. Ahora me estoy inclinando por llamarle líderes digitales. Ahorita voy a decir por qué. Líderes digitales que hicieran lo necesario para la transformación humano-organizacional para que las empresas pudieran acceder a la tercera década con facilidad, porque estaba resultando muy difícil. Hay un movimiento que seguramente ha sido muy referido en estos micrófonos, que es el VUCA, que esa es una palabra que se usa para definir el mundo digital. Un mundo vulnerable, incierto, ambiguo, caótico y complejo. Entonces, ante ese mundo VUCA,
se necesitan empresas bucas también, o sea, empresas disruptivas, empresas digitales que puedan transitar a ese mundo. Decíamos, las empresas que no se estén transformando para habitar el mundo digital no van a pasar la tercera década, porque lo digital manifestado en forma de ola, de oleaje, como una analogía, esas olas se van a convertir en tsunami. Ese fue como el documento base en donde definimos el propósito de este networking al que llamamos Disruptivo 2020. No fue tsunami, pero sí fue pandemia, que nos vino a comprobar que lo que estábamos señalando estaba sucediendo en el mundo y que las empresas no estaban haciendo un esfuerzo serio para subir al mundo digital. Algunas, la pandemia los agarró fuera de base. Yo creo que a la IAC no, porque nosotros ya estábamos en la nube. Otras estaban pensando en subirse. Es más, había muchas empresas que rechazaban lo digital, que rechazaban la tecnología y que rechazaban a los millennials, por ejemplo. Porque decían, oye, pues no, Dani, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Enrique. Para que me quites el ruidito por ahí, ¿no? Si se puede. Está listo. Entonces, pues lo que hicieron en esta irrupción, porque ya no fue disruptivo, sino que fue una irrupción, es que las empresas se tuvieron que avanzar 10 años luz, lo que no había, pero no se habían entrenado para trabajar a distancia, por ejemplo, para que su catálogo de productos estuviera en línea, para que pudieran comprar sus boletos, sus pases, para que los conciertos fueran en línea, para que los seminarios fueran en línea, para que el coaching fuera en línea. Me acuerdo cuando fui presidente de la Asociación Mexicana de Coaching, que un día me habló una coach muy radical, muy conservadora. Me dijo, Enrique, hay un coach que está anunciándose que hace coaching por teléfono. Vamos a sabotearlo. Y yo le dije, ¿y por qué? Es que el coaching no puede ser por teléfono. Y le digo, ¿y pues tú cómo sabes? O sea, ni que fueras adivina. Pues, ¿por qué? Porque aunque nosotros seamos coaches antiguos, o con experiencia, no quiere decir que tengamos la capacidad de calificar si algo funciona o no funciona. Yo le dije, mira, yo creo que en el futuro el coaching va a ser telefónico, como lo está haciendo. O sea, la perspectiva del coaching, así como del trabajo en equipo, es hacerlo a distancia. Entonces, las empresas tuvieron que aprenderlo y las que no lo aprendieron, pues ya quebraron. Porque, digo, por la cuarentena fue imposible reunirse. Entonces, quienes no tenían un poco de tecnología en sus organizaciones, espacios para trabajar en home office o algún entrenamiento, pues fueron desapareciendo. Y ahí está, ahí está. De lo que voy a hablar en esta charla es qué pasa cuando la persona se tiene que reconfigurar completamente. O el líder, o el equipo, o la organización misma, como está sucediendo en el 2020, que es un año que simbólicamente, este número, este 2020, significa reinventarse, ¿no? O reconfigurarse. A mí me gusta más la palabra reconfigurar que reinventarse. Entonces, pues aquí vamos a empezar. Y yo les decía que me está gustando llamarle líder digital, porque la transformación es digital. Y la imagen es muy clara. Lo digital es lo que está en la nube. Pero digital es una palabra que viene de dedos y digital es una palabra que tiene que ver con números. Pero los números que están en los dedos, ¿no? ¿Y cuáles son los números que están en los dedos? Cualquiera diría, pues del 1 al 10. Pues, ¿qué crees que no? Es del 0 al 9, porque esos son los dígitos. O sea, un dígito es una cifra
de un número. Entonces, digital, dedos y números es lo mismo. Y dedos tiene que ver con mano y mano con humano. Humberto Maturana dice que las manos nos hacen humanos. Y eso es lo más bello que le he escuchado a Maturana. Maturana dice que la mano es el instrumento del amor, porque se adapta y se acopla al ambiente, al sistema, al otro, ¿no? La mano no tiene una forma definida como el cerebro o el corazón o el páncreas. La mano cambia de forma, como cambia de forma lo humano. Y la palabra de cambio de forma en lo humano se llama transformación. Si algo nos identifica como humanos, no es que somos más rápidos o más fuertes, sino que tenemos la capacidad de transformarnos. Y transformación digital, ya atando palabras, tiene que ver con conciencia y con disrupción. Conciencia, porque al ampliar el nivel de conciencia, me puedo dar cuenta de lo que pasa en mi sistema, y la disrupción me lleva a hacerme cargo para solucionar un problema, para satisfacer una necesidad o para tener un logro esperado, y a esto le llamamos en la IAC riqueza. Entonces, este es el gran cambio de mi mensaje. Esto no está en el libro. Es algo que fui entendiendo durante la pandemia, durante todas estas charlas que hemos tenido las últimas semanas, que nos hemos hecho famosos, porque casi diario, más bien diario, llevamos 5 meses en donde uno de los disruptivos aparece en un programa de televisión, en una entrevista. Entonces, escuchando a mis colegas, me he dado cuenta de este concepto de coach digital, persona digital, organización digital. La IAC es una empresa de transformación digital en el campo del humano organizacional. ¿Cómo va, Dani? ¿Cómo va hasta ahorita? Muy ¿Cómo, padre. cómo se... Hay muchísimas participaciones aquí en el chat y Ajá, también acá en Facebook Live. ajá. Qué bueno. Bueno, si ves oportuno hacerme alguna pregunta, al único que estoy viendo en pantalla es a ti, Dani. Entonces, Ok. mantén tu micrófono abierto, por favor, para que me des feedback de lo que está pasando. Entonces, ese es el concepto de transformación digital, muy propio de la IAC, y que es la base de todo el trabajo que hacemos. Y esta base pues tiene una investigación de 20 años de trabajo, porque estamos en nuestro 20º aniversario. Esta es una foto que he presentado muchas veces, y es lo que sucede, es el oleaje digital, ¿no? No es, ahí viene una ola, sino ahí viene el oleaje. O sea, son olas cada vez más grandes, y el grupo de abajo representa pues a la persona líder, a la organización. Algunos están preocupados, otros están totalmente ignorantes, otros le dan la vuelta como diciendo, como decían al principio del COVID, ¿te acuerdas, Dani? Que decían, no, eso no existe, eso es puro rollo, eso lo inventaron los chinos. Y bueno, ¿y qué tal que de repente tienes un pariente que se ha muerto por, este, por COVID, ¿no? Entonces, los primeros síntomas es a negar que algo está pasando, a evadirlo, a negarlo, a minimizarlo, a rechazarlo, inclusive a tenerle odio a ese proceso, ¿no? Entonces, y ese oleaje tiene que ver con cambios en el gobierno, con cambios en el gobierno de los mundos, que no voy a poner adjetivos, tiene que ver con cambios en la economía, tiene que ver con cambios profundos en las organizaciones globales, que están cambiando sus organigramas y que están haciendo cosas que eran impensables hace un lustro, ya no digamos una década o un siglo, que eran impensables en los 90 o los primeros 10 años del siglo. Y ante esa evidencia, pues puedes darte la vuelta y decir, pues
No, yo me amacho a mi forma de ser porque así soy yo. Así es mi empresa y esta es mi empresa y en mi empresa se hacen las cosas como yo quiero. Este tipo de líder que caracteriza a mi generación, que son líderes rígidos, líderes que son uniarquetípicos, ¿no? O sea, que creen que su forma es la única que existe y siempre están desempeñándose como son, pero no como se necesita, ¿no? Que esta podría ser una gran diferencia. La transformación digital no tiene que ver con tecnología, como lo hablé en la primera lámina, sino con lo humano, con la persona. Yo creo que una de las personas que más ha influido en este cambio de chip o en esta evolución de mi pensamiento, como Natalia Camacho, que es experta en transformación digital, que ella dice, la transformación digital tiene que ver más con la persona que con la tecnología en un mundo disruptivo contemporáneo. Y esto lo sabemos, Dani, si te acuerdas del Y2K. ¿Te No, acuerdas? casi no. En el 2000, que estabas, ¿qué edad tenías en el Y2K? 19. Bueno, entonces si te acuerdas, decían que si no se corregía un error en el software, eh, se iban a caer los aviones, se iban a parar las locomotoras, se iban a dejar de funcionar las cafeteras, se iban a caer los elevadores, porque había un error que estaba en el software, que el año en vez de tener 4 dígitos, nada más tenía 2. Entonces, en una línea de pensamiento ascendente, o sea, 98, 99, entonces iba a dejar de hacer lo esperado. Entonces los aviones iban a caer y todos los que les acabo de decir. Ese problema se corrigió, pero nos dimos cuenta de que había sido una tomada de pelo, de que ese error de software no fue tan grave, o sea, no pasó nada cuando cambiamos de milenio, pero sí nos dimos cuenta de que el error de software no acarreaba un problema de hardware, pero sí un problema que tenía que ver con lo human. Inclusive hubo personas que se atrevieron a decir malamente que era un problema de humanware, lo que se venía. O sea, era un tema de que cambiaba la sociedad, cambiaba la cultura, cambiaban las personas y se dejaba venir una generación que no se comprendían, que los papás habían sido muy laxos en su educación y que pues de repente algo pasó, que llegaron muy desprovistos al mundo laboral, rechazando a ese mundo de esquemas rígidos, de jefes rígidos, de liderazgo rígido, como dije, uniarquetípico, ¿no? En donde las mujeres todavía no pintaban, pero empezaban a pintar. También rechazando el comportamiento rígido de las organizaciones. Entonces, ese cambio destructivo era brutal. Lo llevamos investigando y trabajando los últimos 20 años. 20 años. En donde la conclusión, Dani, seguramente estás de acuerdo, en que no puedes evitar lo inevitable. O sea, el cambio sucede, el oleaje digital sucede, pero la transformación es algo que provocas como líder, como personas. Y la clave, y eso nos lo dijo la primera vez, ¿cómo se llama el inglés que trajimos, Dani? Se me fue el nombre. David Lane. David Lane, que nos dijo, el líder lo que tiene que aprender es a surfear la ola, no a evitarla. Porque de esa ola cada vez van a ser más grandes, cada vez van a ser más inestables. Las olas llegan en una secuencia rítmica. Pues va a perder el ritmo, no vas a saber por dónde llegue. Entonces, surfear la ola digital es algo que estamos aprendiendo. Las empresas que llegaron y no estaban preparadas con la pandemia ya desaparecieron.
A otras les está costando mucho trabajo. Bueno, esta es la lámina donde dice el cambio sucede, como el cambio en la luna, ¿no? O sea, no tenemos ninguna injerencia en que haya cambios. O sea, no influimos en nuestro presidente, ni en el gobernador, ni en el presidente municipal, ni siquiera con el dueño o el consejo. En cambio, en la transformación tenemos un espacio de trabajo, ¿no? Yo le llamo ese espacio de trabajo el War Room o el Learning Room, que es una zona de aprendizaje, en donde la transformación digital lo que te lleva es aprender como sistema para aplicar lo aprendido inmediatamente. Porque ese cambio del que estamos hablando, que es el cambio exterior, tiene un ritmo, una velocidad, pues como el sol, que viaja a 70,000 kilómetros por hora. 70,000 kilómetros por hora. Los Fórmula 1 apenas llegan a 350,000 kilómetros por hora. Entonces, si tu transformación digital no tiene un ritmo como el mundo exterior, que está representado por tus proveedores, por tus competidores, por tus clientes, por tu entorno, por tu familia, entonces el cambio te va a atropellar, como lo que pasó en la pandemia, que ese cambio inesperado nos atropelló a muchos en muchos sentidos. La transformación la provocas. Yo creo que es lo que tratamos de hacer, Dani. Tú y yo y los disruptivos. Pero hay una persona que quiero hacerle en este momento de la presentación un homenaje. Y ahí está. A Orlando Clua. A Orlando Clua, que ya recibió un reconocimiento honoris causa de la Academia Interamericana de Coaching, ya es Master Coach honoris causa. Ese documento se lo entregamos en el pleno de la Universidad de Anáhuac con sus compañeros, colegas, amigos y directivos de la Universidad de Anáhuac. Pues ahora queremos hacerle a Orlando un doble reconocimiento. Ahora no es honoris causa, ahora es un certificado que Orlando, que hace rato lo vi en pantalla, no lo estoy viendo ahorita. Ahí está, amor. Nada más hasta arriba para que muevas tus cámaras. Hasta arriba y lo vas a encontrar. Sí, ahí está presente Orlando. Ahí está. Entonces, déjame verle la cara y la expresión. Bueno, ahorita no puedo, pero si él habla, entonces ya va a aparecerme en la cámara. Ahí estás, ¿verdad? Ahí está Orlando. Bueno, este certificado se lo ganó, ahora sí como el grupo, con sangre, sudor y lágrimas. Ha sido el motor del Networking Disruptivo 2020, ha sido el inspirador, el convocador, el impulsador de este proyecto, como lo tendría que ser un Master Coach. Un Master Coach es alguien que vive de enseñar, de impactar a otros, de influir en sus vidas. Más que un líder, Orlando Clua es el Master Coach que quiere egresar la IAC, que quiere ser personas que tengan contenido en su forma de hablar y de enseñar. Orlando Clua de la Torre recibe el certificado para obtener el grado de Organizational Master Coach, que tiene simbólicamente el número disruptivo 001. Yo creo que a Dani le toca el 002 y a mí será el 007. O sea, siempre me he identificado con James Bond. Entonces, felicidades, Orlando. Muy merecido este certificado. Tú eres un transformador digital nato. Y así como Dani dijo que se había inspirado en mí, es porque no te conoció a ti primero. Pero yo me inspiré en ti en el año 1980, cuando te vi dando un curso presencial de análisis transaccional. Yo dije, este cabrón, perdona, pero así te dije, ¿cómo sabe? Así quiero hablar en público,
Así quiero que me vean los demás. Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y heme aquí, tú el 001 y yo el 007. Entonces, muchas gracias por este compartir. Ahí está, Orlando. Felicidades, Orlando. Esas palabras que dijo Enrique respecto a ti son las mismas palabras que me repetí a mí mismo en el año 2002. Muy bien. Pues ahí está Orlando. Ahí está. Ay, mira, le podemos poner aplausitos aquí. En la Aplausitos. parte de reacciones. Gracias, Fabiola. Orlando, ¿quieres decir algo? Tu micro, Orlando. El micrófono. Qué bonito se ven los aplausos. Ya. Bueno, primero quiero agradecerles el haberme brindado este grupo sensacional de personas para contactar con ellos y compartir una serie de ideas y de convicciones y creencias que tenemos todos. A mí realmente me ha sido este espacio de tiempo que he estado en forma cercana con ustedes un gusto estos últimos meses. Y fíjense que hace algunos días estaba yo recordando a mi abuelo. El fin de semana pasado estaba recordando a mi abuelo. Tuve la posibilidad de nada más convivir con mi abuelo 13 años de mi vida. Mi abuelo era un inmigrante catalán que venía de la Guerra Civil Española y me enseñó muchas cosas que me marcaron en forma importante. Y entre las cosas Felipe es extraordinario, también poeta, que estuvo en México un muy buen tiempo y que escribió cosas bellísimas desde el mundo de la poesía. Y una de las cosas que aprendí desde esa época, hace muchísimo tiempo, entre los cuentos de la Guerra Civil, entre los cuentos de venir a hacer la América y el deseo siempre de transformarse, de crecer y de llegar más allá, fue una frase que León Felipe escribió y que Mexicana de Aviación la tomó mucho tiempo después como parte de su misión. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo importante llegar primero ni solo, sino llegar con todos y a tiempo. Y realmente estos meses que hemos estado aquí, yo creo que hemos llegado con todos y a tiempo a dar un mensaje, a tener un testimonio y hacer un trabajo de liderazgo en un momento que México lo necesita en una forma notable. Así que es un gusto este reconocimiento, es un gusto estar aquí con todos ustedes y les agradezco su amabilidad, su cordialidad, que conmigo tienen a alguien que lo pueden tener el día que lo deseen, tan cercano como lo deseen. Así que muchísimas gracias, Enrique, Tony, Daniel y cada uno de ustedes por darme esta posibilidad de estar en este equipo maravilloso y seguir caminando y seguir yendo hacia adelante. Así que muchas gracias y no quiero extenderme más porque creo que tu charla está muy interesante y hay que seguir adelante. Oye, han pasado 40 años y yo todavía quiero seguir hablando como tú. Y esa forma de expresarte y de decir tus pensamientos. Entonces, con mucha admiración. Y bueno, decirles que en este programa yo también me voy a certificar. Yo le dije a Dani, oye, yo también quiero un certificado. Porque para mí ha sido un aprendizaje este programa en medio de la cuarentena como ningún otro en mi carrera. Entonces, Orlando, e inclusive yo agregaría a Daniel y a Tony, llevamos 32 sesiones al hilo, sin faltar. Entonces, pues algo se queda, ¿no? Entonces, el principio del programa del máster es que por cada hora en donde das una clase, que eso es el máster, es el maestro, el que enseña.
por cada clase, por cada hora de clase de enseñanza, necesitas al menos 8 horas desde la humildad del aprendiz. Y aquí ha estado Orlando aprendiendo de Fabiola, de Olegario, de Daniel, de Susana, de Fernanda, de Silvia, o sea, de todos. Muy impresionante y pues toda mi admiración, Orlando. Entonces, pues sigamos, Dani. No sé si dejemos un espacio para preguntas. Felicidades, Orlando. Sí, hay una pregunta, es una pregunta de Tomás, aquí la estoy retomando, dame un segundo, que tiene mucho que ver con la parte de los líderes y la parte digital. Dame un segundo porque se me fue más hacia arriba. Voy a regresar a mi pantalla. Esa es la pregunta. ¿Qué conceptos resultan clave ante esta obligación de reconfigurarse? Oye, perdón, Dani, es que, Sebastián, ¿estás ahí? Es que me quitó la función de compartir, Dani. Sí, sí, aquí estoy. A ver, te doy. Sí, como que ya no tengo la función de compartir. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta, Dani? Sí. ¿Qué conceptos resultan clave ante esta obligación de reconfigurarse? Los que vienen ahorita, Tommy. Fue Tommy, ¿verdad? Sí, Los que Tomás. vienen ahora. Ahora los voy a referir, justamente. Entonces, aguántame un poco la pregunta. ¿Ya puedes? Ya. Ya, gracias. Bueno, voy a seguir hablando de... A ver si puede hablar Tony para que la pueda ver. Voy a seguir hablando Estoy. de... es que, bueno, no te veo. Ahí está Tony. Deja ver qué puedo hacer para ver. Ahí está. Entonces, en mi capítulo, en el libro, hablaba de mapa, que como ya les dije, quiere decir ruta, ¿no? Eso es mapa, es un camino. Pero para mí es María Antonieta Pacheco. O sea, María Antonieta Pacheco, es mi mapa, ¿no? Es mi camino. Entonces, esto pues, es así como muy simbólico. Y cuando escribí el capítulo del libro, que eso yo creo que fue por diciembre, por ahí en diciembre, enero, lo teníamos que entregar a finales de enero, era un momento disruptivo, sin duda. Ahora estamos en un momento irruptivo. Antes era disruptivo. Disruptivo es como más light, pero irruptivo es violento, ¿no? Yo creo que la segunda generación le vamos a llamar, si el grupo quiere, le vamos a llamar irruptivo, que es la interrupción violenta de algo que está pasando. Bueno, en el caso, cuando nos encontrábamos a principio de año, en el concepto este de lo que estábamos viviendo a finales de año, pues generamos un mapa. Yo le sugerí en ese capítulo a Tony Pacheco, que es la directora general de Orión, le digo, oye, pues sigue estos pasos, el propósito, la visión, tu equipo, en fin, habían como algunos lineamientos y era para que fuera algo inspirador para ella. Por eso lo escribí, pero también era el pretexto pues para poner los conceptos de la espiral también, ¿no? Nada más que necesitaba como una experiencia real, que era lo que estaba viviendo Tony Pacheco y la Orión a finales de año. La cosa es que con lo irruptivo de la pandemia, pues la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué tomamos de ahí? ¿Qué tomamos de ese plan que teníamos a principio de año y cómo lo tendríamos que reconfigurar? Entonces, en estos meses que yo he visto a Tony Pacheco reconfigurarse, pues se me viene la idea, esto que les voy a plantear, que es mi capítulo, reconfigurar. Valga la redundancia. Que hoy me dijeron que no dijera valga la redundancia, todavía no sé por qué. Entonces, es la historia de Orión. Hace 12 meses se planteaba su estrategia para administrar la abundancia. Qué curioso. Casi todas las empresas que nos hablan tienen este propósito.
administrar el crecimiento, la abundancia, el cambio de estructuras, la reconfiguración de sus cuadros técnicos y directivos. Porque hay abundancia, porque hay crecimiento, porque hay dinero para invertir, para cambiar la alfombra, para cambiar las computadoras, para migrar al mundo digital. Cuando si tienes eso en la cabeza, si eso está en tu mindset, pues en eso te enfocas. Y ahí estábamos. La cosa es que hubo una irrupción a este oleaje disruptivo que ya venía muy, muy fuerte. Pues de repente algo cambia el sentir y en vez de administrar la abundancia, ahora la directora general, la mapa de esta organización está enfocada en sobrevivir, lo cual no es un objetivo menor, sino es tan grande y tan digno como administrar la abundancia. Ahora está, pues yo creo que es una batalla todavía más compleja, porque es David peleando contra Goliat, ¿no? Que es este mundo que se nos dejó venir, en donde pues, la inflación no se paró, los clientes se redujeron casi a cero. Entonces, muchas empresas están en el mismo dilema, tratando de sobrevivir, ninguna con el esfuerzo y con la enjundia con la que lo está haciendo Tony. Y otras pues se están dejando morir porque ya no hay manera, que también es válido, si fuera el caso. Si no hay, ¿no? Ayer, bueno, Tony me acompañó en este proceso, descubrimos una bacteria en una de mis orquídeas más hermosas, una orquídea que el año pasado me dio unas flores enormes y de repente vimos que ese virus o bacteria, creo que es bacteria, ya tenía la mitad de la planta, entonces la limpié, le quité pues parte vegetativa que ya estaba podrida, infectada, y la fui retirando, las hojas sanas, hermosas, pero el bulbo, en donde está toda la energía, ya estaba podrido. Pero la planta, la parte vegetativa estaba muy hermosa. Entonces, si no quitas el cáncer, la planta se muere completa. Entonces, lo quité, la primera poda que hice, con mucho miedo. Así porque decía, no, esto se va a recuperar. ¿Y qué creen? No. Hasta ayer, en la mañana, que decidí cortarle el 90% de la planta. El 90%, y me quedaban 3 bulbitos sanos, completamente sanos. Todavía los limpié y los volví a sembrar. Esa planta, dentro de 2 años, va a estar del mismo tamaño de la planta que tenía hoy, antes de esta irrupción. El oleaje digital se convirtió en pandemia, algo inesperado. Tony, como CEO de Orión, ya había hecho algunos avances, ya trabajaba a distancia la mitad del tiempo. Su gente ya trabajaba a distancia la mitad del tiempo. Yo me acuerdo en el 2018, ella hizo un intento por digitalizar y que toda la operación la manejara de forma remota, pero el equipo se resistió. Cuando hay un cambio disruptivo y sientes que hay tiempo de espera, las resistencias al cambio son enormes. Inclusive hay sabotaje. Es inconsciente, pero hay sabotaje. Yo cuando escuchaba a Tony con su equipo, pues veía ese sabotaje claramente, inconsciente. Esa resistencia al cambio de minimizarlo, negarlo o decirlo, o decir, eso va a pasar, pero dentro de muchos años. Eso no tiene nada que ver conmigo. Sí vamos a lo digital, a tener el catálogo en línea, a los registros todos en línea. Desde nuestra casa podemos habilitar espacios para que sea nuestra oficina. Pero falta mucho tiempo. Y se obstinaron en trabajar en sus oficinas. Imagínense, trabajar en 1000 metros cuadrados.
Con Dani tomé la decisión en el 2015 de desaparecer la oficina. Y cuando desaparecimos la oficina nos ahorramos secretarias, luz, la renta de un espacio, porque ya no necesitábamos. Yo me acuerdo que con los que más trabajo, que era con Dani y con Sebastián, pues de repente pasaba un año y no nos veíamos las caras, no nos tocábamos, ya estábamos en cuarentena, digamos. A mí cuando me llegó la cuarentena yo ya vivía en Tepoztlán. Entonces, pues no es que me hayan hecho los mandados, pero ya estaba listo para trabajar en casa y para que la certificación se diera en casa. Ya el presencial lo estábamos haciendo en la náhuac y paralelamente hacíamos un programa en línea. Ahora el programa de la náhuac también lo vamos a hacer en línea, porque yo creo que la náhuac y la mayoría de las empresas no va a regresar ya nunca más a lo presencial en forma definitiva. Si acaso harán un blend, un mix, pondrán algún tipo de código para trabajar algunas horas en presencial y la mayor parte del tiempo en línea. Pero para eso tienen que trabajar en el mindset de los líderes, tienen que trabajar en recursos, tienen que trabajar en proveer algunas situaciones, porque el empleado pues gasta luz y a veces no tiene un espacio adecuado. Entonces, sí hay que resolver cosas, pero con solución. Yo no me canso de citar a Twitter, que le mandó un tweet a sus empleados, a todos ellos, diciéndoles, quédense en casa para siempre. Oh, está bien fuerte cuando no hay contexto, porque no los estaban despidiendo, les estaban diciendo lo que antes hacíamos en la oficina o las oficinas en el mundo. Imagínense lo que esta declaración de Twitter representa en su economía. O sea, todo el ahorro que van a tener simplemente porque se subieron a la nube, que ya Twitter es una empresa que está en la nube. Pues se van a ahorrar muchísima renta y nada más que hay que hacerlo y hacerlo bien. Aquí viene lo que Tomás me preguntaba, ¿no? Dice, esta frase es con la que empiezo el libro de riqueza. Dice, al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y lo que somos, pues a lo mejor hay algunos temas que están en tránsito, que es mi sombra, que no me gusta y que lo quiero cambiar. Entonces hago cosas para cambiar la historia de lo que soy. Esta frase es mágica y es genial. Por eso la cito. Cada vez que voy a dar una charla, cito a Eduardo Galeano. Porque la reconfiguración funciona así. Hay algo que me tiene en orden, como esto que dice aquí, aprendizaje, orden, certidumbre, en el que estoy bien, que es esta palabra que tiene muy mala prensa, que es la zona de confort. Yo digo, oye, espérate, pues estar en la zona de confort es bien rico. Estar en una zona donde no tienes presión, no tienes desafío. Y como dice Eduardo Almada, estás en el desierto, estás en el océano, estás meditando dentro de ti, tu emocionalidad está en cero, no quieres nada, no necesitas nada, no te sobra nada. Oye, es un estado ideal la zona de confort. Nada más que esa armonía que provoca estar en la zona de confort, de repente hay señales como este oleaje, ¿no? Hay un detonador, que en este caso fue el COVID, pero en otro caso puede ser un cliente que te da un feedback o yo qué sé, hay muchos detonadores en diferentes dimensiones de mi vida que hacen que haya algo que se mueva porque mi sistema se desordena. Este principio de entropía de la TGS, la teoría general del sistema, la entropía que dice lo que está en orden tiene tendencia al caos. Entonces, si tu vida es muy feliz, pronto no será así, porque algo se va a descomponer. Te van a despedir, te vas a divorciar, se va a morir alguien por ahí, ¿no? O vas a tener un trabajo nuevo, o de repente se te mete en la cabeza que quieres ser coach y que quieres escribir un libro y que quieres un coche nuevo. Entonces, eso desarmoniza esto que estoy viviendo tan plácidamente en la zona de confort y me saca
a una zona de miedo, a una zona de riesgo. Como la primera vez que subí el Popocatépetl, cuando se podía, hace 40 años, y iba subiendo con mucho dolor de cabeza, con mucho cansancio, y yo decía, ahorita estaría en mi cama, tranquilamente. ¿Qué hago en una montaña a 0 grados? ¿Qué hago con este cansancio? ¿Qué hago con este piolet que no sirve? ¿Qué hago con estos crampones, que es eso que te pones en los zapatos, que se me zafa a cada rato? ¿Qué hago con mis manos que se están helando? Debería de estar en mi camita ahí como calientito, con mi gato. Entonces, pues a veces se nos mete en la cabeza que tenemos que dar el paso, lo cual es muy humano y es naturaleza humana. Profundamente naturaleza humana. Pero a veces llega la pandemia. Entonces el desorden lo causa ese cambio sobre el que no tenemos ningún control. En el caso de Orión, pues le cancelaron el aeropuerto de Texcoco, hacen otro en Santa Lucía, el de acá lo limitan, las líneas aéreas se contraen, o sea, llega el COVID, el turismo baja a 0, ¿no? O sea, una serie de elementos que no estaban previstos, pero que ahí están. Entonces, pues lo reconfiguro. Pues nada, lo reconfiguro como con la orquídea. Lo que hice con la orquídea fue reconfigurarla para que no se muriera. Y yo creo que eso, observando a Tony, es lo que veo que está haciendo. No dejar que su plantita, su orquídea, así me dijo el otro día, es que Orión es mi orquídea. Pues entonces hay que hacer todo lo posible para mantenerla viva. La zona de confort, y dicen, es que allá está la zona de magia. Pues no, la zona de confort tiene mala prensa, es decir, tiene mal Facebook. Porque a mis colegas les encanta decir, no, es que estás en la zona de confort. Pues sí, güey, pues es que aquí quiero estar. Yo vivo en Tepoztlán, es mi zona de confort, mi mapa es mi zona de confort y no quiero salir de aquí. ¿Por qué voy a querer salir de aquí y decir, voy a Puerto Vallarta? Pues es un calor del demonio. Cambio acá mis orquídeas, Tony, mi comida, mi alberca. ¿Por qué me voy a querer cambiar? Hay otras, como ahorita les voy a contar, que sí quiero moverme. Pero antes, un par de conceptos para Tomás, que lo preguntó. Después de esto hago un break, Dani. Que ya me está entrando la ronquera. Ok. Odisea en el espacio y en el tiempo. En esta película, que es maravillosa, sobre un texto de Clark, que hace Kubrick en el 69. Entonces, él se imaginaba cómo iba a ser el año en el 2001. Imagínense, 32 años después, él se imaginó cómo iba a ser el mundo ante este oleaje digital que lo iba a transformar de cabo a rabo. Es como si ahorita pensáramos en el año 50. Yo creo que pues, yo ya no voy a estar. Entonces, ¿cómo me voy a imaginar? O sea, es el mundo de mis nietas y mis tataranietas. Va a ser su época y sus años. Ni siquiera me lo puedo imaginar. Hoy sería ciencia ficción. Lo que decía Clark en este texto, en esto que primero fue un texto, es que en los momentos importantes de la humanidad se aparecía un monolito que simbolizaba la transformación de la vida. Y Kubrick, en su interpretación, nos ofrece esta imagen que un día se la presenté a alumnos de millennials, ya saben, centennials, y me dijeron, esa imagen se ve muy fake. Y yo, güey, pues fue en el 69, ¿qué querías? Pues no habían los recursos que tenemos ahora. Esa escena, para mí, representa lo más emblemático del cine mundial. Lo que más me ha llegado del cine mundial es esta escena en donde este homínido, que todavía no es humano, se percata de que tiene un valor diferencial al poder oponer el pulgar. En este efecto de oponer, puede asir un fémur y hacerse de una herramienta
que la humanidad se caracteriza por la guerra, no por la paz. Entonces, cuando tienes una ventaja competitiva, la usas en guerra contra otras tribus. Entonces, al homínido lo que hizo fue darle ventaja en la cadena alimenticia. Entonces, antes de este descubrimiento, de este monolito, esta especie previa al ser humano, estaba a la mitad de la cadena alimenticia, entonces se lo comían los leones, los tigres, pues no sé, otros animales más fuertes, más poderosos, lo atacaban, lo mataban y se lo comían. Pues como ahora un león se come a un ciervo, así se comían a esta especie. Pero ahí tiene una ventaja competitiva que lo coloca en el top de la ventana trópica de esta cadena alimenticia que les mencionaba. Eso es un monolito. Un monolito, es algo que irrumpe y que cambia la vida. Después, si te pones a hacer un recuento en la humanidad, hay muchos monolitos que tienen un cambio cuántico significativo en tu vida. Por ejemplo, el invento del fuego, la imprenta, lo digital, las computadoras, que fue algo que viene desde, no sé, desde los 50s, ¿no? Ya cuando fue el hombre a la luna, si no hubiera sido por computadoras, no hubiera sido posible que eso sucediera. Después en los 80s con la laptop, ¿no? Que era una computadora personal, ¿no? Que me acuerdo un dicho de un director de IBM que dijo, ¿como para qué una persona podría querer una computadora personal? Imagínate, eso lo dijo el director de IBM pensando en mainframes y así en computadoras muy grandes. O sea, perdió la perspectiva de lo que era el negocio de las computadoras en el futuro, ¿no? En el año 2000, que fue el último año que estuve en una empresa, hice un censo de las computadoras que teníamos y nos daba 2 computadoras por persona. Entonces, y el director de IBM decía, ¿para qué una persona puede querer una computadora, personal computer, ¿no? Que eso quiere decir PC, personal computer. Bueno, entonces el monolito no solo irrumpe en los momentos de la humanidad, sino en nuestras vidas. Yo hice una encuesta de cuáles habían sido los monolitos en sus vidas. Antes de mostrarles los resultados, quiero hablarles de mis monolitos, para que los repiensen en los suyos. Los míos han sido 5 monolitos, pero antes quiero decirles algo de Matrix, que también lo refiero en mi libro. También es una película icónica y una saga filosófica y futurista. Y ahí hay de repente llegan con Neo, Morfeo, que tenía un rol ahí importante, era como el coach, Morfeo. Perdón, me voy a tomar un vasito de esto. Esto pasa por hablar tanto, ya me tengo que... Todo septiembre me la voy a pasar sentado escribiendo desde la humildad del aprendiz. Bueno, Morfeo le ofrece a Neo una pastilla azul y una pastilla roja. Dice, si te tomas la pastilla azul, pues te vas a levantar tan tranquilo como siempre, en tu zona de confort. Si tomas la pastilla roja, en cambio, vas a descubrir la verdad. Mi compromiso es que te voy a enseñar el fondo de la madriguera del conejo. Eso se dice en inglés. El trasfondo es, te voy a enseñar la vida como es. Te voy a llevar a otro nivel de conciencia, que es mucho más doloroso. Hay aprendizaje de por medio. Te vas a levantar y te vas a dar cuenta de que no estás en tu cama, sino que estás a la mitad de una montaña, a 0 grados y se te están congelando las manos. Te vas a levantar y te vas a dar cuenta de que no estás administrando la abundancia, sino que estás quitándole la mitad de la parte vegetativa a tu orquídea para que pueda sobrevivir.
Esa es la pastilla roja. Podemos vivir en la inconsciencia, pero el liderazgo digital necesariamente te lleva a un liderazgo disruptivo, te lleva a un liderazgo digital. Y ahí es donde estamos. En mi vida, esos han sido... esto lo escribí en el libro Riqueza en el 2016, porque parece como si lo hubiera escrito ayer para esta conferencia. Dice, la humanidad vive un momento disruptivo. Tal vez si lo hubiera escrito ayer diría, la humanidad vive un momento irruptivo, violentamente disruptivo. Eso es lo que está viviendo la humanidad por el COVID, por la economía, por los gobiernos. Ahí está. Aquí era donde quería llegar. Bueno, aquí creo que esto ya no era necesario. Esos han sido mis momentos disruptivos. Cuando tenía entre 10 y 11 años fui campeón de natación intercolegial y gané algunas medallas. Esas medallas me dieron la autoestima que necesitaba para continuar con mi vida. Porque antes de esa medalla era buleado por mis compañeros mayores, en fin, yo creo que siempre me caractericé porque era el más pequeñito del salón, por edad, pero también por complexión. Ese momento me recuperó la dignidad, la confianza, el bienestar, la emocionalidad, la confianza en mí mismo. Si no hubiera pasado eso, quién sabe qué me hubiera pasado en la vida. Es bien peligroso porque cuando te sientes con mucha seguridad en ti mismo, puedes caer en la soberbia. Es más, muchos me han acusado de soberbio en mi vida, ¿no? En esta forma de transmitir. Lo que no saben es que tiene un origen previo a esa medalla o a ese campeonato como nadador. De hecho, todavía nado, entonces mi deporte favorito es nadar y me ha aventado muy buenas conferencias. No está Leticia Recinos por ahí. Que les cuente Leticia Recinos, que también es nadadora. Mucho. También competí, Leticia, con mi sobrino de 23 años, nadador, en el TEC de Monterrey, con unas espaldas de este tamaño. Y cuéntales mi vida, ¿cómo les fue? Su mamá, que era la juez, dijo que empatamos. Yo no quise meterle mucho rollito ahí, pero bueno, empatamos. El segundo monolito de mi vida fue que me vine a vivir a México. O sea, era campeón de natación en Caracas, pero mi papá decidió que viniéramos a vivir a México, lo cual me encantaba. Yo llegué a México con el sueño de entrar en la UNAM. Ese era mi sueño, porque mi papá me mandaba postales de la alberca olímpica, me decía, aquí vas a nadar. Y ahí nadé. Bueno, ahí chapuceé un ratito. Entonces, ese cambio en México fue un monolito que me impactó toda mi juventud, porque otra vez fui burleado. O sea, llegué como venezolano con acento, chiquito, me decían, oye, esa es la secundaria, hijo, no es la primaria. Y yo decía, pues es que tengo 12 años ya. Y mis compañeros tenían 14 años, tenían bigote, y me burleaban hasta que me peleé con el más grande del salón. Me puso una madriza espectacular, pero nadie se volvió a meter conmigo. Es más, en tercero de secundaria ya era el organizador del club de la pelea, ¿no? Algo que me salvó en este periodo también de cambio y transformación profunda es que a los 14 años me metí a un club para jugar fútbol americano, con todo y mi pequeñez. O sea, yo pesaba como 50 kilos y medía 1,5 metros a los 14 años. Mi compañero de juego fue Tomás Campos, el capitán, que también está aquí presente en esta charla. Bueno, desde los 14 años, él vio, yo llegué así todo en mi bicicleta, tenía una bicicleta así de manubrio sin freno, frenaba con el tenis y
Y entrar al equipo de fútbol americano para mí fue recobrar absolutamente mi autoestima, porque aunque era el más chiquito, también era el más perro, ¿no? El más violento, el más agresivo, el que tenía más hambre y más deseo de quedarse en el equipo. Bueno, jugué americano a los 14, 15, 16, creo que hasta los 18. En ese periodo crecí hasta lo que mido ahorita, o sea, crecí hasta 1,80 y llegué a pesar 60, de 50 kilos pasé a 60 kilos. El coach me dijo, si llegas a pesar 70, ahorita ya ando por los 80, si llegas a llegar a 60, te pasamos al equipo de Liga Mayor. Bueno, eso ya no pasó. Eso ya no pasó, porque sí, los de Liga Mayor ya eran muy grandes. Ese fue el segundo monolito. El tercero fue mi entrada al mundo laboral, concluyendo la carrera, o desde antes de la carrera, y cómo empecé a tener una carrera ascendente. Fue cuando conocí a Orlando, que empecé rápidamente, me hicieron supervisor, gerente, director. Entonces era como que el mundo era mío. Otra vez era administrar la abundancia, los recursos, el dinero. Fue cuando nació mi familia, ¿no? Ojalá que en esa época hubiera tenido un coach, porque sí fui el ejecutivo que la empresa quería y necesitaba, pero a lo mejor no fui el padre que necesitaba a mi familia. El otro día a Miguel Castuera, disruptivo también, le dije, oye, me hubiera gustado ser como tú eres con tus hijos, con Manu y con Pía. Mike Castuera es mi sobrino político, está casado con Marisol, que también Marisol debe de estar por aquí. Yo creo que Mike no entendió porque me dijo, ¿y qué tal, Enrique? ¿Cómo van las orquídeas? Me cambió el tema así como radicalmente. Pero que les estoy diciendo, sí, en mi vida, igual, porque con el mundo laboral vino el matrimonio, vino la prosperidad y el matrimonio, y la prosperidad y el divorcio, ¿no? Entonces, un mundo desbalanceado, un mundo sin centro, un mundo sin una espiral en armonía, un mundo muy desestabilizado afuera y muy desestabilizado adentro. Esto cambió en el año 2000, cuando entra la IAC. La IAC definitivamente fue un monolito, que es de recibir un sueldo mensual de $10,000 a decir, ahora consigue clientes, ahora enamora a tus clientes, ahora trata bien a tus clientes, trata bien a las personas, trata bien a las personas que te sirven, trata bien a las personas que son proveedores. Era un cambio de mentalidad y de chip muy fuerte, muy agresivo. Yo decía, oye, pues yo mejor me regreso a mi trabajo. Pero ¿qué creen? Fue disruptivo también. O sea, yo no dije, oigan, ya quiero poner mi empresa. No, un día me avisaron y me dieron un cheque, ¿no? Y me dijeron, pues, gracias por participar, ¿no? Y yo tenía que empezar otra vez mi vida de cero. Eso fue la IAC, eso ha sido la IAC para mí. Y la IAC, pues me trae hasta el momento. La IAC sigue siendo vigente en mi vida, sigue estando ahí, pero cada año la hemos reinventado. De cero, cada generación la reinventamos. Algunas veces con 50 alumnos, otras veces con 6 alumnos. O sea, ha tenido altibajos. Creo que estamos en el mejor momento de la IAC, pero también trajo consigo una inestabilidad por este principio de entropía que ya había superado. O sea, el éxito de la IAC, administrar su abundancia, me trajo estrés, agobio, mal humor, mal carácter, maltrato, mala vibra, inestabilidad, enfermedad. La enfermedad me tiró en el 2012 y me dijo, mira, Enrique, esa es la primera señal. Si no reaccionas, te lo decimos de otra manera. O sea, me refiero en tercera persona a mí mismo, a mi cuerpo, mostrándome que yo lo que quería era ser coach y enseñar, y lo que estaba haciendo era administrar y supervisar y ser un jefe tirano.
Y eso no era lo que quería en mi vida, ¿no? Entonces, esa yak la tuve que matar, porque literalmente la maté. La entregué y dije, yo ya no quiero tener nada que ver con la yak. Pues de repente, si me quieren contratar, ahí estoy. Y decidí con Tony, en una decisión muy, pues así, con un poco de jiribilla, porque yo le dije, vamos a comprar una casa de campo en Tepoztlán, pero yo sabía que mi cuerpo lo que me estaba diciendo es salte de esta ciudad a vivir en Tepoztlán y allá a ver cómo le haces. Y eso fue lo que pasó. Tepoztlán ya tenemos aquí desde el 2014. Entonces, la pregunta es, pues, ¿cómo hago para ser rentable en Tepoztlán? Eso ha sido estos 6 años. ¿Cómo hago para no sentirme culpable cuando estoy cultivando orquídeas, cuando estoy caminando, cuando estoy nadando? ¿Cómo hago para seguir generando ingresos que esta familia necesita? ¿No? Porque pues sigo siendo proveedor. Tony también es proveedora, pero pues no me puedo confiar en esa imagen de que ella pues me mantenga porque pues, aquí en Tepoztlán no hay trabajo. Pues no, es cómo me hago una vida rentable y fructífera desde este espacio remoto. Cuando llegamos ni siquiera teníamos línea telefónica, no teníamos internet. Entonces, bueno, pues ahí creo que hemos vivido. Este espacio en Tepoztlán ha logrado en mí que otra vez se despertaran mis sueños, otra vez. Y en este momento, el otro día me caché con esta frase: mis sueños son más grandes que la vida que me queda. Entre otras cosas, lo que hice fue recuperar la yak, que yo siento que no estaban en buenas manos, no estaba siguiendo un legado, una misión, una filosofía, se habían convertido en, pues no quiero hablar de gente que ya no está, pero sí era un foco de que lo que importaba era la rentabilidad y no la calidad de lo que estaban haciendo. Entonces la recuperé. Entonces ahora digamos que el monolito se llama Tepoztlán y la yak que tiene todavía una cuerda que, no sé, este libro disruptivo, esta generación que está saliendo, esta generación que nos está recertificando como másters a mí. O sea, este certificado que le dimos a Orlando, pues también me lo voy a dar yo. Y también se lo voy a dar a Daniel. Daniel me lo va a dar a mí. Yo se lo voy a dar a Daniel. Y entre los dos se lo vamos a dar a Tony Pacheco, ¿no? Para recertificarnos en esta nueva etapa de mi vida. Entonces, la pregunta que hice fue, pues, ¿cuáles son los monolitos en sus vidas? Y esa es otra frase del libro Riqueza. Sin orden no hay sistema, sin caos no hay movimiento. El orden absoluto atrofia, el caos absoluto destruye. Si no hay orden, si no tienes un mapa, si no tienes una esposa a tu lado, si no tienes una casa donde dormir, pues no hay nada que hacer. Necesitamos cierta dosis de caos, porque el caos se sorfea, como diría David Lane. Entonces, me gustaría que viéramos. Ahí, ese es el mapa. Pero antes de ver el mapa, no, primero voy a ver el mapa en logro. ¿Cómo vamos, Dani? Hay muchos comentarios, son las 9:12, Enrique. Vamos bien. ¿9:12? Sí, No, porque falta el trabajo de grupo. ok. Pero déjame dejar de compartir. Cuando entienda dónde está el botoncito acá. Y ahora voy a compartir los monolitos de ustedes, ¿ok? Sobre todo, casi los que los contestaron están en este foro y quiero compartirlos, esto que resultó de la encuesta. Con el monolito hice una nube de palabras. Sin duda, la pandemia es un monolito. Es algo que me dice, ya llegué y aquí estoy. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿No? Sin duda, nos va a cambiar en lo digital, es decir, en lo humano. Nos cambia las costumbres, los hábitos, la forma de trabajar, la relación con mi familia, con mis hijos.
está en el centro porque fue la palabra más mencionada. Alguien dice, no tengo monolitos, pues que los busque, porque siempre estás entre un monolito y otro. O sea, estás entre el monolito de lo que fue mi vida laboral, la IAC, y mi vida actual en Tepoztlán. Estoy entre uno y otro. A lo mejor no hay uno exactamente día, pero vienes de uno y hay otro que se aproxima, ¿no? Tepoztlán, ese lo puse yo. Para otros, alguien dice, mira, mi monolito es que algo está pasando en mi familia y que me estoy divorciando. Hay una crisis familiar. Entonces, tener esta conciencia de qué está cambiando en tu vida, pues te da la posibilidad de que esta espiral de la que vamos a hablar en un momento tenga algún sentido. El trabajo, cambio de profesión, voy a renunciar. Fíjate qué implicaciones. Voy a renunciar a esta empresa y pronto aparecerá otra. Como en mi caso, que yo salí de la Bolsa Mexicana donde trabajaba y hice una vida independiente como coach. Eso es un monolito, porque me cambia 180 grados la vida. Alguien dice, pues en México está cambiando, pero claro, eso puede ser un monolito porque hay un cambio de presidente que está cambiando muchas cosas en nuestro país, pero ¿eso qué implica? O sea, no que él tiene que hacer diferente, no que tiene que hacer mi esposo diferente, sino yo como me responsabilizo de lo que yo tengo que hacer ante esta situación en particular. Muchos hablan de su negocio, seguramente que tiene que ser reinventado, que tiene que hacer una prospección digital, que tiene que hacer un proyecto laboral porque el que tenía se vino abajo, o como en el caso de Tony, que tenía una perspectiva a principio de año y se le apareció este monolito que se llama COVID, y eso implica de entrada que haya cambiado el significado de su estrategia, que ahora es sobrevivir. Y de los 2000, ¿cuánto van a sobrevivir? 4. O como con una pareja de cada especie para que después se volviera a poblar el mundo. Entonces, pues esos fueron algunos. Alguien dice mi soledad, mi viudez, mi frustración. O sea, claro, lo que tienes que identificar es qué está atrás de la frustración, ¿no? O sea, porque el monolito no se llama frustración, el monolito se llama cambio de trabajo o cambio de estatus matrimonial, cambios profesionales. Bueno, estos son algunos monolitos. Aquí el trabajo con el coach es poder precisar ese monolito con mejores palabras, con una mejor descripción, ¿no? De qué es eso. Por ejemplo, estas láminas yo no las hubiera podido escribir si no hubiera trabajado muchas horas en mí mismo, ¿no? Y tener exactamente cuáles son los monolitos que han cambiado cuánticamente mi vida. Yo creo que porque son como capítulos en mi vida. Y los capítulos pueden durar 10 años, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu prioridad más crítica? Y la prioridad más crítica, fíjate el sentido. Aquí dice alguien que dice, yo, mi familia, mi trabajo, mi socio, mi empresa. Puta, pues sí, yo dije la más crítica, no dije cuáles son tus prioridades, sino cuál es la más crítica. Esta ya sé quién la escribió Dani, porque Dani ya se sabe la clase, entonces ya sabe que así va, pero no, yo dije cuál es la más crítica. Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún problema con mi persona, porque estoy sano, porque estoy bien, no tengo ningún problema con mi familia, porque Tony está bien en lo que cabe, ¿no? Y además, pues ella tiene sus temas que pues, no son tanto mis temas. Tampoco tengo mi trabajo porque estoy en plenitud de aportar valor. Tampoco tengo temas con mi socio porque no quiero cambiar la sociedad que tengo con Daniel. Tampoco tengo problemas con mi empresa porque mi empresa va bien. Va requete bien, como dijo alguien por ahí famoso. Tengo problemas porque ha habido, entre comillas, porque ha habido una reducción significativa de ingresos.
Pero nada más eso. O sea, mi foco, mi prioridad es resarcir los ingresos que tenía el año pasado, por ejemplo. Que este año termine bien económicamente, que profesionalmente tenga contratos, que dejaron, y yo sé que hay muy pocos contratos y hay muchos coaches. Entonces, pues bueno, yo quiero ser un elemento diferenciador para que me contraten a mí y a Dani y a Tony, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más crítico? Alguien dice, digitalizar mi negocio, pero fíjese que dice, lo más crítico es esto. Entonces, toda mi energía está en digitalizar mi negocio. Todo lo demás lo dejo como en pausa. Lo dejo, está estable, entonces si está estable es como una orquídea, que si está bien en un lugar, ¿para qué la cambias? La dejas en ese lugar. Entonces mi familia está bien, mi trabajo está bien, mi esposa está bien. Nada más tengo que hacer trabajo para mantener ese nivel de satisfacción, ¿no? Pero hay algo que está muy crítico, entonces ahí se va toda mi energía, ¿no? De repente me cacho en que toda una mañana se la dedico a clasificar fotos en Google Fotos. Oye, esa no es mi prioridad. Eso no es lo que tendría que estar haciendo ante una situación crítica de mi vida. Por eso les digo que a veces estoy trabajando en las orquídeas y siento culpa de que debería de estar haciendo otra cosa como prospectar o ver clientes o hacer marketing digital o, ¿no? O hacer una promoción o hablar a veces alguien me escribe, perdón, esto lo voy a hacer una confesión, dale. Alguien me escribe, me dice, oye, me interesa la certificación, me tardo 3 días en contestarle. A veces tengo una sesión de coaching pagada y se me olvida yo mismo saboteándome y dejo plantado a mi coachee. Después le tengo que decir que se fue la luz. Entonces, algo pasa con el subconsciente que nos boicoteamos en nuestras prioridades, en lo que sí tendríamos que estar enfocados. Y claro que está el tema de que si me enfoco mucho en el trabajo, como lo que yo les contaba, de que me enfoqué tanto en el trabajo que descuido pagar una factura, de ese descuido. Entonces, la mayor parte del trabajo en la transformación digital es lo que mantenemos bien, estable y en la zona de confort, en la zona segura, para que te puedas aventar a digitalizar tu negocio, porque si no después vas a tener dos problemas, digitalizar tu negocio y recuperar la confianza de tus hijos. Está cabrón, ¿verdad? Esto que acabo de decir. Aquí alguien dice, oye, mi salud y mi estabilidad emocional. Entonces, ¿cómo te vas a dedicar a los negocios si está de por medio tu salud? Entonces, ¿esto qué implica? Régimen alimenticio, nutricional, médicos. Hoy en la mañana desayuné con una persona que desde que lo conozco hace 2 años y medio tiene un problema en la garganta, que no va con el médico. Lo veo cada semana y cada semana le pregunto, ¿ya fuiste con el médico? Y no ha ido. Entonces, pues su prioridad crítica es la salud, pero su tiempo y su actividad no va en función de esa prioridad. Entonces, mi prioridad está acá y el tiempo que le dedico está acá. En fin, yo creo que este es un ejemplo. Dijeron otras cosas. Sí, obviamente mis proyectos. Pero a mis proyectos yo lo pondré en singular. De mis proyectos, ¿cuál es mi proyecto? A donde lo voy a convertir en mi prioridad crítica. Alguien dice mi autoestima. Le digo, puta, entonces trabajo con mi coach, con mi autoestima. Mi familia, ¿no? La familia también se repite muchas veces. Pero ¿qué provoca que tu familia sea prioridad? Tu mala relación o que ya no estás siendo proveedor o pues de repente que los hijos pues como que andan experimentando la vida, ¿no? Por ahí con drogas o alcohol o lo que sea, ¿no? En otros es decir, oye, pues es que necesito encontrar un trabajo bien remunerado, lo cual también es válido, porque eso lleva a que te enfoques en eso, en encontrar eso. Y cuando tenemos un tema
que necesita tu energía enfocada. Para eso sirve la reconfiguración. Y en eso es en lo que vamos a trabajar. Pero primero les quiero mostrar, mira, independizarme laboralmente, encontrar una pareja. Está padrísima esa, porque si tu prioridad es encontrar una pareja, pues te tienes que ir un pasito antes. Pues, ¿qué en mí está rechazando a alguien que quiera compartir su vida conmigo? ¿Cuál es mi criterio o sea, qué es lo que le pido a una pareja? ¿No? A lo mejor tendré que bajarle 2 rayitas a mi expectativa. Yo qué sé, salud se repite otra vez, vivir 100 años se tiene que ver con salud. Si esa es la prioridad crítica, quiere decir que hay algo que no está bien ahí. Bueno, entonces, pues aquí hubieron muchas, yo lo que le pediría a los coaches es que trabajen en estas prioridades con sus coaches. O sea, en qué es lo que realmente necesita foco en tu vida. Y tu energía está en tu prioridad crítica si dices yo, mi familia, el mundo, la ecología, el gobierno, puta, entonces, ¿en dónde está tu energía? Está dispersa. Lo que hace que la palabra crítica es que enfocas tu energía en un punto. Y la pregunta es, ¿tu energía está en la prioridad crítica? Y 1/3 de los que contestaron dicen no, es menos de lo que necesito. Pero hay 2 que es como, pues afortunadamente no es ni el 10%, que dicen, oye, es más de lo que necesita, porque si es más de lo que necesitas, te estás sobreesforzando. Y el sobreesfuerzo siempre trae la enfermedad adosada, trae una factura que en algún momento tendrás que pagar. Lo bueno es que 16 está en lo que se necesita. Yo lo que me preguntaría es si el monolito y la prioridad crítica está enfocada. Porque si está enfocada, tu energía también está desenfocada. No sé, aquí me paro un momentito para escucharte. ¿Dani? Sí. Te comparto Creo que se quedó algunos comentarios. Voy un poquito más arriba. Maibé dice, la reconfiguración funciona si estoy consciente de la vida misma. La vida misma es un danzar entre orden y caos. Certidumbre necesita incertidumbre para dinamizar el sistema. En la comodidad se llega al hastío. Entonces uno empieza a buscar qué más hacer. Entonces emergen ideas que están esperando a ser pensadas. Luego Maibé le responde a Elena. El ser humano fue diseñado para ser un centro de generación de ideas, emociones para disruptir, para evolucionar. Siempre hay algo que emerge en la quietud, en la zona del silencio. Y comienza una nueva espiral. Luego dice Tomás Campos, que aquí está también presente. Hay un fenómeno biológico celular. Cuando las células de nuestro organismo están en reposo, se denomina hórmesis, pero se sabe que se está preparando para realizar sus funciones nuevamente. Luego dice, estabas comentando acerca de las enfermedades, cuando le invertimos más energía a una de esas prioridades críticas. Pero a veces también las enfermedades son pausas disruptivas. Claro. He encontrado muchos ejecutivos que dicen, es que no puedo estar enfermo, me genera mucha culpabilidad el estar enfermo. Y a veces le digo, pues es que tu cuerpo te ha puesto en una pausa, porque si continúas, tal vez ya no va a haber oportunidad de que puedas seguir ni con tu trabajo, ni con tu familia. Orden más caos es igual a la polaridad que hace que todo se mueva. La vida es un danzar entre caos y orden, dice Maibé. La mayor parte de las prioridades está en la zona de confort, donde encuentras riqueza, lo que verdaderamente importa. Luego, Lalo Núñez dice... Oye, Dani, sí. Perdón que me interrumpa. Ahorita vamos a seguir lo que falta, que es media hora, pues con la espiral, porque realmente no he hablado de la espiral. Ok. Pero quisiera despedirme de nuestros amigos en Facebook
y gracias por acompañarnos, pero ya se hizo larga la sesión. Entonces, esta parte que sigue, pues nos la reservamos para alumnos de la IAC y candidatos al grado de coach y de master coach. Entonces, nos despedimos de la transmisión de Facebook. Ahí seguramente está Sebastián, que la puede parar. Bueno, sí, Sebastián. Bueno, es que él es el único que la puede parar, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Sí, gracias a todos, Facebook, gracias Sebastián, gracias a todos los que nos vieron por sus comentarios. Y los que están aquí, si quieren ver la repetición en Facebook, pues ahí va a estar el video. En la página de la IAC, que ahora se llama IAC, Transformación Humano Organizacional. ¿No? Bueno, entonces, sí, Dani, perdón por la interrupción. No, también comentarte, va a estar en el canal de YouTube. Sebastián, ¿ya paraste la transmisión? Sí, ya. Ok. Seguía. Es que el miércoles pasado yo tenía que parar la transmisión y se siguió como una hora. O sea, cuando ustedes estaban en el grupo pequeño, seguía transmitiendo. Y yo aquí sacándome los mocos. Bueno, entonces, perdón, Dani, por la interrupción. Ok, Elena también nos comparte, porque el cuerpo ofrece muchas metáforas. Y como te decía, a veces las enfermedades son momentos de encontrar una pausa para reconfigurarte. A veces también lo que ocurre con enfermedades muy graves es que después de esas enfermedades, por ejemplo, personas que logran salir de un paro cardíaco, de un cáncer, son personas completamente distintas. Luego Elena dice, ¿qué recuerdo más, los fracasos o los éxitos? De los fracasos me pongo como aprendiz. Recordar los éxitos me emociona, me hace sentir que puedo. Como esa frase que en alguna vez nos compartió Orlando. ¿Cuál es tu lista de éxitos? ¿Cuáles son aquellos recursos? Tu lista de triunfos que te hacen sentir orgulloso. Luego, un poco más abajo, si el monolito está enfocado, la energía también lo estará. Luis Alberto Zuleta, que también ya está aquí con nosotros. Él comparte, mi monolito me salvó la vida. De hecho, Luis comparte este monolito en el que es el último capítulo del libro en Disruptivo. Luego, Berna, por último, la literatura muestra que existe un vínculo muy estrecho entre el cáncer y la erupción. Sí, precisamente como lo compartí, a veces es un momento muy disruptivo, muy irruptivo, muy agresivo. Y las personas que pasan por ese tipo de procesos salen completamente transformados. Esos son los comentarios hasta ahora, Enrique. Bueno, de aquí siguen como unas 20 láminas, pero solo voy a usar esta, que es el mapa de reconfiguración. Y aquí las voy a mencionar para que tengamos tiempo de hacer un trabajo en grupos pequeños. Y el objetivo de esos grupos pequeños es comentar en ese grupo lo que me movió de esta charla, de estas láminas, de esto que voy a presentar ahorita. Y que los que están en el grupo puedan irlo compartiendo. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, pues me voy a ir rápido, porque esto ya lo he mencionado en otras charlas. El primer punto en el mapa es el centro. Lo que está en el centro, que es el alma. Por eso, acá el punto número 1, el nombre es el ser como expresión divina. ¿Qué quiere decir expresión divina? Pues que soy una expresión divina. No sé de qué otra manera decirlo. O sea, Dios está en mí como Dios está en ti. O sea, soy un reflejo de algo divino que es indefinible, que no tiene forma, que no tiene que ver con religión, sino mi pertenencia a un sistema superior. O sea, es esa sensación que tengo en la soledad del desierto,
en la inmensidad del océano, en un avión atravesando el océano, en la cumbre de una montaña, en el desierto, en ese caminar que nos invita Óscar Bolé, Eduardo Almada, Vanessa Calderón. Es el ser cuando me conecto con la conciencia suprema. Y es decir, es el ser superior al que pertenezco y del que soy parte. Entonces, ese es el centro, también le llamamos el Ma, ¿no? El vacío, el mapa para la reconfiguración emerge del vacío. Y el vacío es algo que está en la serenidad, en la quietud, donde no necesito nada, donde no me sobra nada. Es el ser y el estar, sin juicios, sin pensamientos, simplemente estar conectado en un nivel superior. Ese es el ser y la expresión divina. El modelo parte de ir hacia adentro, a la calma, a calmar los pensamientos, a dejar que los rollitos pasen como nubes y poder conectar con esa lucecita que está dentro, que es la sabiduría sistémica que me dice cuál es el camino, cuál es el canal, que me hace despertar, que me permite conectarme con mi propósito para pasar a la segunda etapa, que es esa conciencia de propósito. Conciencia de propósito es que estoy en un nivel de entendimiento, digamos, bajo, y una vez que conecto desde el vacío, incremento el nivel de conciencia para entender cuál es mi propósito. En el caso de Orión, salvar la empresa, salvar el núcleo de la empresa, que es, aunque se quede Tony sola, para que después de ahí pueda emerger algo como el ave fénix, aunque no se llame Orión, aunque se llame diferente, ¿no? Es esa conciencia de propósito que solo te da el poder conectar con ese claro, con ese vacío, con ese espacio del ma que refieren los japoneses. El tercer paso es tenerla y que puedas, sin enjuiciar, sin creencias, sin adjetivos, poder ver tu futuro, poder ver tu pasado en una visión histórica apreciada y poder observar tu presente desde fuera de la caja. Desde dentro de la caja, que es la sombra, pero también desde fuera de la caja, que es apreciando tu realidad, viendo lo que es, lo que hay, y con esa conciencia pasar al punto número 4, que es encontrar soluciones de valor, soluciones innovadoras que sean, ¿qué es eso? Que son soluciones que sean viables de aplicar, que todavía las tengo en mi cabeza, pero que digo, no, mira, lo que voy a hacer en Orión es esto y esto y esto, y voy a quitar esto, y voy a poner una pared, y no voy a pagar la renta. Y no, o sea, esas soluciones que empiezan a llegar en tropel y que las puedo clasificar para hacer un plan de trabajo ordenado y disciplinado, en donde renuncio a todo lo demás, donde enfoco la prioridad. Y ya no estoy, no yo, mi familia, esto, lo otro, mi salud, no, estoy en salvar esos 3 semibulos, que si los salvo a la planta también. Eso es tener soluciones de valor. El quinto es el tema de la emoción que precede a la experiencia. Es decir, ¿qué emoción necesito diseñar para la experiencia que voy a vivir? La experiencia que voy a vivir, pues puede ser de contracción económica, puede ser de quitarme excesos que realmente no necesito, de acomodar mi vida. ¿Qué emoción necesita la vida? Entonces, en las láminas que vimos, repetidamente vimos la palabra frustración. Entonces, la experiencia de vida que estoy viviendo en este momento necesita a una persona que esté frustrada
enojada, molesta con el presidente. ¿Necesitamos un hater o necesitamos a alguien que pueda intervenir en sus propias emociones para rediseñarlas para la experiencia que va a vivir? Porque no importa lo que sientes, sino lo que quieres sentir cuando empieces a activar tus actividades. Por ejemplo, pues obviamente en esta charla para mí hay emocionalidad, pero esa emocionalidad está diseñada desde mi mejor versión. Porque yo digo, pues aquí a ustedes no les interesa que yo esté frustrado, enojado, molesto, que tenga opiniones del presidente. No, lo que quieren es ver a una persona que sabe transmitir un concepto con alegría, con regocijo, con júbilo. No quieren ver a una persona que se siente humillado, fracasado o todo lo demás. Y si yo no tengo el mastery emocional de reconvertir esa emocionalidad en lo que necesita mi auditorio, pues mejor me cambio de trabajo. Mejor me hago taquero, porque si yo voy a vender tacos, pues a mi cliente no le interesa cómo me siento, pero a mis alumnos sí. No sé si tiene sentido eso, Dani, en tu experiencia como psicólogo. Sí, tiene todo el sentido. Cada vez hacemos más la pregunta es una pregunta que retomo de Tony, la de qué contexto creas qué contexto creas con tu presencia, y eso nos remite al estado de ánimo que tenemos. Esos estados de ánimo, como el COVID, se contagian. Así es. Sí, Oye, entonces el que sigue es el sexto, que es valorar tu circunstancia, ¿no? Entonces dices, oye, ¿qué quiere decir eso de valorar la circunstancia? Pues es esta frase genial de Ortega y Gasset que dice, yo soy yo y mi circunstancia, que es una frase genial por donde se le quiera ver. Entonces, mi circunstancia, ¿quién es? Pues es mi hijo que me hace padre, es mi esposa que me hace esposo, son mis alumnos que me hacen maestro, son mis coaches que me hacen coach, es mi coach que me hace coachee, es mi maestro como Orlando Clua que me hace discípulo, humilde discípulo o alumno, es Dani que me hace socio, es mi circunstancia. Entonces, si el ser que soy depende de ustedes, pues entonces tengo que valorar esta circunstancia, este mundo que me rodea, estas relaciones, mis vecinos. Tenemos un grupo en WhatsApp que se llama The Good Neighbors, ¿verdad, mi vida? The Good Neighbors es, pues, ¿cómo quiero ser con mis vecinos? ¿Desde dónde me quiero relacionar con ellos? Desde la envidia del charco y de que sueltan al perro y que no limpian la caca. Está cañón, ¿no? El séptimo es experimentar la vida desde la aventura, desde la vida no vivida, desde tirarse del bonje, andar en bicicleta, patinar en hielo en el verano, subir la montaña. O sea, hacer cosas que me refresquen los ojos, a mí y a mi pareja. O sea, no todo así, el mismo restaurante, la misma comida. No, pues de repente un viaje, ¿no? De repente unos zapatos nuevos, o sea, experimentar la vida. Mi propósito de vida es experimentarla, ni siquiera ser feliz. Experimentar la vida, porque solo en la experiencia hay aprendizaje. Entonces, si repites tu vida en patrones cíclicos, en patrones repetitivos, entonces ya no hay aprendizaje. Si quieres crecer y expandirte, necesitas diseñar tu presente de otra manera, de manera de que haya cosas nuevas. Como hace Leticia Recinos, que un día se va a Houston, luego se va a bucear a Filipinas y luego regresa y sube una montaña y dirige una compañía y luego está con su hijo y con su esposo. Puta, yo digo, pues ¿cómo le cabe todo en ese jarrito? ¿No? Solo que ese jarrito sea, no sé, de esos toneles de maíz de la Conazuco. ¿Verdad, Leti? Gracias, Enrique, gracias. Y luego definir lo que es riqueza para nosotros. O sea, riqueza, yo creo que ya nos lo dijo Eduardo Almada. Riqueza no es lo que me falta, sino quitarme lo que me sobra. Y yo creo que ahí está el mensaje de esta charla, no solo para Tony, para la mayoría de los que estamos aquí.
que hemos tomado una pérdida en la pandemia, pero ya soltarlo. Porque a lo mejor lo que importa es lo que sí tenemos, lo que sí nos acerca, como este grupo, como el grupo disruptivo, como el libro, como esta generación que se está graduando. Pues eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, eso es lo que vivimos, eso es en nuestra vida. Me acuerdo un día Pepe Sendejas, gran maestro, no sé por qué le hizo un recuento de las décadas, de los 70s y los 80s. Entonces le dije, mira, los 50s, la Segunda Guerra Mundial, los 60s, ¿qué pasó en los 60? Ya no me acuerdo. Los Beatles, No, pero en lo negativo. Los 70s, Vietnam. Vietnam. Los 80s, pues la crisis del 82 y del 85. Los 90s, pues el 95, el error de diciembre. Entonces me dijo, Enrique, ¿y en esas crisis pasó algo bueno en tu vida? Y puta, me hizo llorar el cabrón. Le dije, pendejo, eres un cabrón. Ahora sí que te agarraste el cuchillo y me lo enterraste, porque ahí pasó toda mi vida. Nacieron mis hijos, me ascendieron, lo mejor de mi vida había pasado en medio de las crisis. Lo mejor de mi vida está pasando ahorita, en medio de esta crisis profunda que está viviendo Orión, Tony, y el mundo y el planeta y la mitad de los que estamos aquí. Entonces, pues si tengo esa conciencia, pues no tengo nada que temer. Pues ahí está. Abundancia de lo que importa es su riqueza. Y finalmente aprender es aprender. Y aprender es lo que vamos a hacer ahorita en grupos pequeños. Aprender es esa pieza de diamante que obtuve de esta charla. Y con esto termino mi intervención. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos suficiente. Una cápsula en grupos pequeños. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por sus aplausos. No dejen de ponerlos ahí. En la parte de reacciones. Bueno, vamos a los grupos pequeños. Marisol, ¿estabas cuando hablé de Mike? No, claro que sí. No estabas. Ah, Sebastián, ¿me pasas en la sección? Ahí va. Le dije, Mike, me hubiera gustado ser como tú eres con tus hijos. Y me dijo, oye, no, ya no lo voy a repetir. Vámonos a grupos pequeños.